This brings memories. El primer streaming que hice en mi página personal en Facebook se trató de Joker. Se trató sobre una concepción personal del personaje, cómo lo diseñaría y cómo lo trabajaría. Va muy por ahí el asunto. I'm Rich of the Hype. Vamos a hablar de un cómic que ha tenido bastante espera y que porque ahora está pegando en varias áreas de las redes, en todo lado. Estamos volviendo de hecho a ese streaming que hice esa vez donde estaba introduciendo básicamente la idea del Joker que se ha venido trabajando desde los 30 que existe. Ya son 80 años que este año cumple y bueno, ahora qué podemos decir. Ahorita se le está trabajando una saga donde llegó a hacerse de la riqueza de Bruce Wayne y está haciendo lo que le da la gana en niveles políticos, a niveles burocráticos y en unos niveles que tal vez no se le había visto antes. Eso que hablamos, por supuesto, es la continuidad del canon de Batman, que con mucho gusto elaboraré un video hablándole sobre ello. Ahora, Three Jokers. Hace unos 5 años, cuando empezó una nueva etapa para los superhéroes de DC llamada Rebirth, había terminado una guerra, digamos, que tuvieron, que se involucró a la Liga de la Justicia y estaba en los cómics de la Liga de la Justicia, por supuesto, donde se involucraron dos de los seres más poderosos del universo DC, que son el Anti-Monitor y Darkseid. Y esto es para resumírselos porque pasaron muchísimas cosas más. Eso sí, destaquemos que entre todas ellas es que Batman logró sentarse en la silla de uno de los New Gods, que es uno de los seres de los más poderosos, por supuesto, como uno de los nuevos dioses, obviamente, que es la traducción. Esta silla, perteneciente al New God Metron, lo hacía alguien vigilante y testigo de cuanto él quisiera en el universo, prácticamente. No podía intervenir, no se le permitía hacer absolutamente nada hasta en ciertas ocasiones en cómics anteriores y en esta guerra. Cuando Batman se sentó en esa silla, que fue un cómic bastante bien dibujado, bastante épico en ese momento, por cierto, tuvo dos cuestiones muy importantes y una de esas fue cuál es la identidad de Joker. Cuando tuvo la respuesta de parte de la silla, él se desconcertó y dijo que no era posible. Fue una revelación que se dio hasta el final de esta saga, de esta guerra de Darkseid War, que por cierto así se llama, muy buena por cierto y muy recomendable, que nos damos cuenta que Bruce se enteró de que hay 3 Jokers. Por mucho tiempo, Geoff Johns fue el encargado de tratar esa historia, además de otra que relacionaba a Doctor Manhattan de Watchmen, como lo vimos en la recién terminada Doomsday Clock, que desgraciadamente ninguna de las dos, pues por cuestiones de atrasos, se terminaron desligando de lo que es lo que está sucediendo ahora en el universo DC, de los cómics. Cuando pasa esto con títulos, porque no es la primera vez que pasa, uno, la libertad creativa se vuelve más grande, por lo cual puedes esperar más cosas que te sorprendan en ese cómic. Y dos, que es un atraso y medio porque han habido cómics que han durado años de años y solo por ser de un artista en específico, entonces uno dice, bueno, que venga. Por lo que entonces llegamos a otro cómic esperadísimo después de ese cierre que hablamos, que es Three Jokers. Antes que eso, es muy importante decirles que la continuidad de los cómics, al estar siendo trabajada por distintos editores cada cierto periodo, distintos editores en jefe por lo mismo y distintos equipos creativos, a eso súmale alrededor de 5 títulos que a veces mínimo tiene solo el universo de Batman. Suelen darse cosas que se contradicen para entonces acomodarse a conveniencias, por supuesto, de la editorial, de los tiempos en los que están y demás cosas. Es otro tema densísimo del cual me gustaría hablarles, pero es más que todo para que entiendan más o menos que cómo ha sobrevivido, por supuesto, en 80 años de cómic, haciendo trabajado por cientos de personas habilidosas y magníficas. Y bueno, esto es natural que suceda, por supuesto, como para que se den una idea de cómo se trabajan los cómics. Lo cual me lleva a cuando yo estaba buscando y conociendo de personajes y de cómics en Wikipedia. Iba muy al punto, porque cuando ustedes, por ejemplo, leen la Wikipedia de Joker, vemos la gran travesía, las aventuras que ha tenido, los enfrentamientos, en lo que han sido las épocas. No se ha especificado mucho sobre lo que han sido las caricaturas o películas,
sino hasta después cuando ya hay sus buenas manifestaciones de estas, ¿verdad? Lo que más destaco inclusive y que comenté de hecho en mi primer streaming es que Joker, como es un personaje tan querido, aunque ustedes no lo crean, no por nada es el supervillano más querido de toda la historia en votaciones, aún hasta el día de hoy. Joker ha sobrevivido a caídas de volcán, de helicóptero, de edificio, de montaña rusa, de edificios, a otros tanques de ácido. Ah, sí, y también, bueno, donde sí se vio que salió vivo fue en uno de Lázaro, en un cómic de Legends of the Dark Knight. Ese es otro cómic que también les contaré otro día con mucho gusto. A partir de los años 80 es cuando empieza a crecer esa continuidad que estamos viendo hasta el día de hoy, que es donde muchos están tomando como hecho lo que tiene que pasar. Como por ejemplo todo el mundo ahora da por sentado y como que tiene como impreso acá la vez de la muerte de Jason, todas manos de Joker con un crowbar. La vez que Batman se le quiebra la espalda con Bane. Otros tantos hechos vinieron después en el canon de Batman, muy buenos, pero obviamente estos marcaron muchísimos más, tal como lo fue la muerte de Superman. Ahora más o menos comentarles que si se han preocupado por darle un paso al Joker en esta continuidad, es que en uno de los accidentes que tuvo en la saga de cómics de la época del 2000 más o menos, se le tuvo que poner injertos en la cara para que él pueda tener obviamente su cara completa después de un accidente que aparentemente le disfiguró la cara. Y para ese entonces, antes de la saga de Batman Rest in Peace, Joker tenía como un daño, como un agujero de bala, porque también había recibido eso. Es la primera vez en mucho tiempo donde se enfocaba mucho en darle ese detalle que se notara de que sí estaba battle scar, digamos, de que estaba lastimado después de una batalla, pero él seguía siendo tan pérfido como siempre, ¿verdad? Si no es que más. Ahora muy bien, cuando se anunció Three Jokers, a muchos de los que estábamos siguiendo esta continuidad y leyendo los cómics, pues nos da la cabeza vueltas. Nos preguntábamos si era que hubieron 3 Jokers diferentes ahora en todo lo que ha pasado con Batman, o era Joker y otros 2 Jokers de tierras diferentes, porque eso estaba pasando mucho, o íbamos a tener como una especie de Spider-Verse donde íbamos a tener distintas versiones que iban a llegar por tal vez alteraciones en el tiempo, cosas así. Y el autor Geoff Johns pasó desmintiendo todas estas. Luego ya años después llegamos a tener la revelación de los diseños de personaje. Puedo decir que este cómic generaba mucha expectativa porque está dibujado por uno de los mejores artistas que ha tenido Batman esta década, y que es un carajo canadiense que le tiene un amor enorme, en especial a las películas de Tim Burton, lo cual lo pueden ver en el diseño del Batman de este cómic. Red Hood tuvo un rediseño. Batgirl también, no se podía perder esa fiesta. Sin embargo, estos 3 son los que tenían ya algo muy marcado con respecto a Joker, no solo en su canon, sino en sus historias respectivas. No solo tuvimos artes de ellos 3, también tuvimos a 3 diferentes Jokers de 3 distintas épocas a nivel editorial, curiosamente. Tenemos al Joker clásico, que es el payaso, el colorido, el que se pone a brincar y tenía con pinches vestidos de payaso y hacía todo con la flor que tiraba ácido. De segundo tenemos a uno que ya es más centrado en la continuidad después de los 80, donde lo reconocemos en The Killing Joke, por supuesto, uno de sus trabajos más importantes y una gran influencia para lo que es este Three Jokers. Y por supuesto lo que fue el asesinato de Jason Todd, el segundo Robin. Tenemos este Joker que nos regresa a esa época en lo que son los cómics, ¿verdad? Tenemos un tercero que es muy curioso y fue el que más me llamó la atención, ya que es un regreso a las raíces de la primera aparición de Joker por allá de los 30s, 40s, y por supuesto que quieren rescatar en esta ocasión, que aparentemente tiene una super vibra, como ustedes pueden ver. La incógnita es enorme, es gigantesca. Estamos hablando de que tendríamos, y es cierto, cuando tú agarras un personaje y tú eres un escritor y otro escritor después agarra el personaje, se trabaja un tanto diferente, tienen que respetar ciertas bases, pero básicamente se siente diferente. Tenemos de ejemplo lo que es el Joker de Scott Snyder.
el famoso Joker que se arrancó la carita, la tuvo guardada en la policía y cuando simplemente quiso joder a Batman otra vez, fue a la policía, cazó cuantos policías le dio la gana a oscuras y se volvió a poner la carita con clips, grapas, alambres. Como podemos ir al Joker, por supuesto, también de Killing Joke, que es una apariencia clásica con una mente, un artista, un escritor bastante denso como el de Watchmen para hacer un Joker como este, ¿verdad? Y el clásico por supuesto, desde ahí lo hemos visto en la serie animada de Batman, lo hemos visto en el cómic que le hicieron en los 70s. Ese cómic que cancelaron porque la gente como que no podía concebir que hubiera un cómic dedicado a un villano. Y ese cómic sí era como las aventuras de Joker, donde él hacía sus diabluras, por decirlo así, pero digamos tenían su tanto de continuidad y cuidado a la hora del guión, pareciera mentira. Cosa que yo ponía en duda la seriedad, porque cuando cada vez que el cómic decía mientras tanto en la hacienda, el Joker está lleno. Cuando lees cosas del Joker y ves cosas del personaje del clásico, te ríes y no evitas hacerlo porque tiene muchísimo de dónde. Y ahora ya con todo eso que comentamos, el cómic. Tengan en cuenta que voy a dar un review general de lo que es el cómic en sí, cómo está trabajado, qué fue lo que se hizo con él, para que entonces ustedes lleguen y puedan apreciarlo. El cómic tiene un arte magistral directamente influenciado por The Killing Joke, por los cuadros que usa al inicio, donde vemos que Batman llega a recuperarse de una herida que le hicieron en el costado, y en lo que estaba Alfred ayudándole con esas heridas, se estaba acordando de muchas otras que le quedaron en el cuerpo, en momentos de varios choques con su Rogues Gallery, su villano. Ok, nada al otro mundo, Batman llegando a recuperarse de una noche de acción, y entonces empiezan a suceder eventos bastante chocantes liderados por el Joker. Ahora, ¿por qué estamos viendo en el cómic que se están involucrando tanto Red Hood como Bárbara? Porque sí, hay 3 disturbios sucediendo al mismo tiempo a causa del Joker. Lo curioso de este caso es que todos estos estaban protagonizados por él. Hubieron testigos que claramente vieron al personaje, lo vieron hacer todo cuanto él clásicamente hacía, y en sus descripciones, en cuanto Batman pudo corroborar junto con Batgirl y con Red Hood, los 3 eran básicamente Joker. Era como si hubiera estado al mismo tiempo en esos 3 lugares. Normalmente cuando el Joker hace algo, es tan querido y está tan en un altar este personaje, que el misterio juega mucho de parte de él y siempre está como varios pasos adelante de Batman en muchos aspectos. Esto a veces ha brillado a que la calidad de las historias de los cómics decaiga mucho dependiendo del desarrollo. En este caso no pasó así. Cuando Batman ya llega a esta deducción, dicho y hecho, vemos que sí, son 1, 2, 3 los que les mencioné hace un momento, y obviamente a uno de ellos era el jefe, a los cuales entonces estaba llamando pues el criminal. Cuando ustedes ven ese cómic y ven a esos 3 Jokers juntos, ellos no son el mismo y se ven un tanto diferentes, y hasta la vibra que dan, pero cuando los ves no puedes decir que no lo son. Es un trabajo muy bueno por ese lado, en ese aspecto. En un rejunte de pistas que hicieron los 3 justicieros, se fueron entonces a buscar un acuario donde fueron emboscados, y en ello encontraron a uno de los Jokers. Ok, logran salir bien de la emboscada y encuentran a un Joker ahí. Cuando se da noticia de que hay otro Joker atacando en otro punto que ellos logran entonces localizar, Batman corre y deja a cargo de Bárbara y Jason a este Joker. Y lo que continúa acá fue uno de los mejores diálogos que le he visto tirar a Joker en mucho tiempo, por viejas heridas que se han trabajado y muchos autores han hecho a su manera, de unas maneras un tanto raras. Hasta cierto punto puedo decir que hasta el mismo Geoff Johns, el escritor de este cómic, se permitió unas libertades editoriales que no a cualquiera le permitieron, para poder entonces hacer una de las mejores confrontaciones entre Red Hood, Jason Todd y Joker. Tan es así que esta es como la primera vez que veo en mucho tiempo
que Joker le hace la indirecta, muy directa, de cómo está él usando su previo alias antes de él ser Joker, Red Hood. Para el final, muchos de hecho lo spoilearon en muchas redes, lo cual lo considero pues... Bueno, las redes son así, en especial con un fandom que recién pasó, que alborotó mucho la fiebre por todo lado. Tenemos así como Jason Todd tiene un enfrentamiento final donde casi me dio Bárbara, pero que entonces hizo un final para ellos dos, el cual no les voy a contar. Son bienvenidos a que chequen el cómic. No solo por ser uno de los más esperados por mucho tiempo y básicamente este cómic nos estuvo vendiendo humo. Este cómic es muy recomendable. Ahorita muy probablemente puede que ya esté completamente vendido al día de hoy. Tiene unos extras y unas portadas variantes de lujo que son una maravilla completa. Como tal vez yo siento que a modo de disculpa por el retraso, ¿verdad? Son unos extras que considero súper bellos y bien hechos. Para lo que es su traducción al español, tengo que ver cómo está el asunto en México, ya que están trabajando con Marvel, Panini, si mal no me equivoco. DC, tengo que ver quiénes son los que están trabajando ahorita, en especial estos cómics, ya que directamente los cómics de Estados Unidos han pasado por muchas tribulaciones por el coronavirus. Sin embargo, si ven que tienen el chance de verlo en línea, pónganle cuidado. En estos videos de Image of the Hype vamos a hablar mucho más de los cómics para que sepan qué tan grande y qué tan vistoso y qué tan increíble es y cómo ha hecho mucho con nuestros personajes preferidos. Cuando vemos que tal vez no salen de ciertas estelas en el cine o en series animadas, en el cómic ustedes no tienen idea de lo que nuestros héroes han hecho y quiero que este sea un portal para ello. Les habla Esteban Emmerich, vamos por más cómics. ¿Alguno en específico? Cuenten y con muchísimo gusto lo consideraré y vamos a ver qué tal. Nos vemos.